Bye, bye. En Conexión Pineal, hace más de 10 años que nos dedicamos a ayudar a las personas a recordar las memorias que le permitan recuperar todas sus potencias y habilidades como creadores de su vida. A través de talleres, conferencias, seminarios, a lo largo de 10 países de América y Europa, usando como detonante de este proceso la activación de la glándula pineal, la cual abre un mundo de descubrimiento de las capacidades que tenemos como ser creador. Somos hermanos, somos Juan Pablo y Federico Caivano. Si bien la vida nos llevó por distintas actividades en distintos países, hace mucho más de 10 años empezamos a cuestionarnos, a hacernos preguntas, las simples. Algo más tenía que haber que lo que nos habían enseñado formalmente. Las más complicadas, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. No podía ser que la vida sea solo lo que habíamos conocido hasta ese momento. Eso nos llevó por el camino del autoconocimiento y la transformación, siendo la activación de la glándula pineal lo que despertó en nosotros memorias que no conocíamos de los seres que realmente éramos. Nuestros propios avances en estos temas nos llevaron a querer ayudar a otras personas a recuperar toda la potencia de la que somos capaces. Y dedicamos el 100% de nuestra actividad en el proceso de recuperar las memorias de los seres creadores que realmente somos. Hoy te invitamos a que nos acompañes durante 1 hora a recorrer información fundamental para nuestro desarrollo personal. Ya es tiempo de recordar quiénes realmente somos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Federico Caivano y hoy voy a estar en el programa solo. Juan Pablo no va a poder estar el día de hoy, pero tenemos un programa súper especial, súper potente. Vamos a continuar con lo que empezamos la semana anterior, que fue los estados no convencionales de conciencia. Así que súper interesante. Un gran saludo a Mateo, a Eli, que están ahí en producción. Juan Pablo también se va a quedar en producción. Y a Eleo Pando también, que es producción parte de Conexión Pineal, para este hermoso programa. Recuerden que son tiempos especiales, son tiempos donde tenemos que optimizar justamente nuestras actividades y lo que hacemos. Entonces, es grandioso que haya espacios como este, como el de Quinta Dimensión, para difundir esta información que ha estado presente siempre en la historia de la humanidad. Pero en estos tiempos, que son distintos a todos los tiempos, es cuando empiezan a salir a la luz. Entonces, suscríbete al canal, compartí en este momento, empezá a compartir, copiá el link, mandáselo a un amigo, decirle, che, si no estás haciendo nada, sumate al programa, que va a estar buenísimo. Empecemos a que esta información se vaya volviendo cada vez más común. Algo que podemos decir, no es común escuchar sobre esto, esto tendría que ser lo que tendríamos que estar escuchando en todo momento. Así que les doy una gran bienvenida a todos y vamos a comenzar. Le voy a pedir a Mateo, por favor, si puede poner el slide. Estados no convencionales de conciencia, ¿no? Que suena tan lindo el nombre ahí. Como habíamos hablado el programa pasado, ¿qué hablamos cuando hablamos de estados no convencionales de conciencia? De alguna manera, los estados convencionales es donde se mueve la gran masa, que podríamos decir, si lo vemos en las frecuencias vibratorias del cerebro, ¿no? Que el cerebro tiene una frecuencia como seres energía que somos, mucho más que este cuerpo físico, pero el cuerpo físico es un equipo electrónico, tiene carga, tiene corriente. Por medio de un electroencefalograma se pueden medir las ondas cerebrales. El estado convencional de conciencia, donde nos movemos casi siempre cuando estamos despiertos, es el estado beta, ¿no? Que nos vamos en beta alta, beta medio, beta bajo.
en delta cuando estamos dormidos o los bebés. Después viene zeta o alfa, que ya es donde entra la programación del subconsciente, donde cuando estamos en estados más descansados, obviamente en alfa podemos estar cuando estamos prestando atención, pero casi siempre nos movemos en beta, ¿no? Y en gamma directamente nos movemos cuando estamos en grandes procesos de meditación o en grandes procesos de elevación de conciencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para movernos en estados donde podemos sacar mayores potencias? Cuando estoy en un estado no convencional de conciencia, estoy más creativo, encuentro mejores soluciones y puedo generar mayores procesos. Por eso, como lo empezamos a ver la semana pasada, la ciencia ya estaba investigando y cada vez más sobre cómo poder movernos en estos estados no convencionales de conciencia, que era como un estado de éxtasis, ¿no? Sacado del término griego, éxtasis, que se refiere a un estado del alma, de una persona, caracterizado por un intenso sentimiento de alegría, placer hacia algo o alguien. La persona no consigue apartar su atención de ello. Nosotros, desde Conexión Pineal, siempre hablamos de eso, es la conexión a la fuente, al origen, a donde sale toda la energía que somos, ¿no? Es un estado de plenitud máxima que implica una desconexión con la realidad que se ve para enfocarse en el interior. De ese éxtasis es el que mismo la ciencia empezó a buscar. Y lo hablamos desde 4 puntos, ¿no? Empezamos a hablar desde los psicoactivos, lo que entendemos como drogas legales o ilegales, que obviamente pueden alterar nuestro estado de conciencia, y lo vimos el programa pasado, como tanto hay algunas que ya, que antes eran categorizadas como drogas ilegales, como algo que no se podía ni hablar. Hoy en día ya ha entrado a las universidades, ya directamente se está analizando, hay muchos científicos que ven cómo el psilocibin, cómo el DMT, cómo la mescalina nos puede ayudar en los procesos en microdosis para ser más efectivos. Contábamos cómo mismo grandes ejecutivos, especialmente de Silicon Valley, ¿no? Que son los más creativos, los que inventan las cosas de tecnología de última, estaban utilizando mucho esto. También hablábamos de la tecnología, cómo había llegado ya la tecnología hoy a procesos donde por medio de impulsos eléctricos podían de alguna manera hacer que el cerebro cambie de frecuencia, donde habíamos hablado que ya se habían desarrollado hasta maquinarias que la están utilizando en algunos lugares. Hablábamos tanto de la ciencia militar, cómo estaba trabajando en esto, como empresas de alta tecnología, como es el caso de Google, ¿no? Que tiene su espacio que se llama Sheep House, ¿no? Y los SEALs de Estados Unidos tienen lo que es el gimnasio cerebral, ¿no? Donde trabajan todas estas cosas, tanto con pequeños psicoactivos o con tecnología, ¿no? Y decíamos los riesgos de esto también que implica. Y que nos quedaba básicamente ver el arte y la conexión interna, porque nada depende de afuera, ¿no? Que eso era lo principal. Si no viste el primer programa, te lo recomiendo, lo puedes encontrar tanto acá en Quinta Dimensión como en el canal de Conexión Pineal en YouTube. Y básicamente lo que se trata de hacer con todo esto es dejar el personaje. ¿Por qué quisiera estar en un estado no convencional de conciencia? ¿Por qué? Porque el personaje, cuando salgo de ese estado, deja de tener control. ¿Quién es el personaje? Esto lo venimos hablando, ¿no? El personaje es la personalidad, es el consciente, es el que tiene miedo, es el que es cobarde, es el que tiene muchas estructuras, es el que tiene creencias limitantes, y empezar a sacar al actor, no al personaje. El actor es realmente ese que es valiente, que es creativo, que quiere vivir la vida al máximo, que quiere disfrutar al máximo. Por eso se busca especialmente eso, ¿no? Y hoy, como les decía, no solo por una cuestión, esto no es una cuestión recreativa, esto va desde las tropas de élite para sacar la mayor capacidad y poder crear una mejor convivencia en grupo, y los grandes ejecutivos
para sacar la creatividad al máximo. Y hoy íbamos a estar hablando de el arte principalmente y después de la conexión interna, ¿no? Y el arte. Y vamos a ir recorriendo un poco desde tanto la música, como los bailes, como las pinturas. Las pinturas. Y para esto vamos a ir hablando de un personaje, que es Yegor Reznikov, ¿no? Un apellido bastante interesante. Es una persona francesa, ¿no? Es académico, especialista en música antigua, como bien dice ahí, cantos paleocristianos y arqueología acústica, con interés en las cuevas prehistóricas. ¿Qué es lo interesante acá de Reznikov? Él descubrió que la mayor parte de la colección de pinturas neolíticas, de la época que éramos cazadores, recolectores, se encuentra a más de 1 kilómetro de profundidad. Estos estudios él lo hizo en Europa, ¿no? O sea, no sabemos realmente qué pasaba en las cuevas en América, pero sus estudios los hizo en Europa y donde vio que la mayoría estas pinturas estaban a 1 kilómetro de profundidad. Habían sido ubicadas ahí intencionalmente porque eran los puntos acústicamente más interesantes de las cuevas, donde había mayor reverberancia, con mayor resonancia. Y él decía que las comunidades neandertales se reunían junto a las imágenes que habían pintado, ¿no? Todas esas pictografías que había ahí, y cantaban en una especie de ritual, un ritual chamánico, utilizando las reverberaciones de la cueva para ampliar mágicamente el sonido de sus voces. Él decía que el chamán iba imitando los sonidos de los animales que aparecían en las cuevas, que estaban pintados ahí, alcanzaban distintos estados de conciencia. Por medio de esos cantos que iba realizando el chamán, generaban alcanzar esos estados de conciencia. Imagínense en un lugar cerrado, donde uno va generando ciertos ruidos, todo eso va rebotando y va generando por esa frecuencia, por esa vibración, y va cambiando el estado de conciencia de esas personas. Él está en una especialidad que se llama la arqueoacústica, ¿no? Es arqueología con acústica. Todavía sigue dando exposiciones y clases en Francia y en muchas partes del mundo. Tiene muchos discos editados al respecto, donde no solo habla de música de la época neolítica, sino que también a través del tiempo, a través de la iglesia, porque, como podemos ver, se ve que durante miles de años los seres hemos estado diseñando o utilizando el sonido para cambiar conciencia. Esa es la gran magia, ¿no? Estamos utilizando el sonido para cambiar conciencia. Mismo en Grecia, las iglesias tenían diseños, ¿no? Había diseños con paredes estrechas para producir lo que se llama un eco de bofetada. Este eco de bofetada es una especie de rebote sonoro triple. Para que todos los cantos que se dieran ahí se pretendía representar el batir de las alas de un ángel. En Francia lo podemos ver en los arcos góticos, ¿no? De la Catedral de Notre Dame, que bueno, después del incendio tuvo que ser reconstruida, pero la original tenía esos arcos góticos, la Catedral de Notre Dame y la Catedral de Chartres también, que actuaban como gigantescos subwoofers, ¿no? Como si fueran parlantes, para los órganos de tubo. Porque justamente ayudaban en ese proceso de los cantos que se vayan dando esos estados de conciencia. Y fíjense cómo en la Iglesia Católica siempre ha estado presente, ¿no? Los cantos gregorianos que en su momento fueron prohibidos en la Iglesia Católica, porque los cantos gregorianos justamente tenían una frecuencia, imagínense en esas catedrales con esas geometrías sagradas que tenían
la gran mayoría de todas las catedrales góticas, y a ese tono, los cantos gregorianos estaban todos armonizados a 432 Hz, ¿no? Hay una gran discusión del 432-440, ¿no? Si saben. La música hoy en día se afina a 440 Hz, ¿no? O sea, toda la música que escuchamos está afinada a 440 Hz. ¿Qué tiene que ver? Esto se afina con el La de los pianos. El La, la nota La del piano, está afinada en 440 y por eso la música que escuchamos se afina en 440. Y se dice que 432 es la frecuencia original que tendría que ser. De por sí, el 432 de la música con los 7,8, que son casi 8, de Hertz de la frecuencia Schumann, ¿no? El pulso de la Tierra, dan los 440. Que si movemos, en vez de 432, 440, ya no se da esa resonancia entre nosotros y la Tierra. Se habla mucho de que antes la música se afinaba a 432 y que en la Segunda Guerra Mundial, Goebbels específicamente, el jefe de propaganda nazi, la cambió a 440. La verdad, no hay registro, no sé si esto es verdad o no, lo que sí no hay registro de música en Occidente grabada en 432, antes de la Segunda Guerra. Lo que sí, se sabe que los cantos gregorianos eran en 432 y se dice que ahí realmente cambiaron a 440, porque esa música, esos cantos, en esa afinación, en esa reverberancia que se daba en esos lugares, iba cambiando, iba despertando a la gente, iba generando procesos no convencionales de conciencia. Algo maravilloso realmente que se fuera dando. Ya de por sí, si nos ponemos a ver nuevamente las frecuencias del cerebro, al escuchar música, las ondas cerebrales, esto está comprobado, ¿no? Ya con los estudios que se han hecho, las ondas cerebrales se mueven al escuchar música, ¿no? Se mueven desde beta alto, de la conciencia normal, de vigilia, acuérdense, está beta alto, beta medio, beta bajo, ¿no? Beta cuando estamos alertos, pero cuando estamos beta alto es un estado estresante, estamos beta alto mucho tiempo, nos hace mal, de alguna manera. Entonces, las ondas cerebrales se mueven desde beta alto, de la conciencia normal de la vigilia, hasta los rangos meditativos o introductorios del trance, ¿no? Que son alfa o zeta, que está ahí como teta. Al mismo tiempo, los niveles de hormonas del estrés, como cuando estamos en beta, la norepinefrina, el cortisol, cuando empezamos a escuchar música, empiezan a bajar. Mientras que las sustancias que nos benefician, como la dopamina, las endorfinas, la serotonina, la oxitocina, empiezan a subir. Cuando escuchamos música que nos hace sentir bien, bajamos del beta a alfa, teta. Dejamos de producir las hormonas del estrés y empezamos a producir hormonas como dopamina, endorfinas, serotoninas, hormonas que nos hacen sentir bien. Si a esto le añadimos la sincronización que se da cerebro-corazón y que todos empezamos a andar en la misma frecuencia, alfa, teta, se empieza a generar como una potente combinación de comunidad, que eso es algo fantástico, poderosísimo. Sabemos que no estamos en el mejor momento, o estamos en el mejor momento, pero estamos en un momento donde el sistema donde estamos ya no va para más y que tenemos que ir a un paso de evolución mucho más arriba. Por lo tanto, sabemos que esto no es un proceso personal, es un proceso que tenemos que generar en comunidad, es un proceso que se tiene que generar entre todos. Y en esta comunidad, como bien viene del origen de la palabra, como un nare, ¿no? de dar y recibir entre todos, que eso tiene que ser. Y la música genera específicamente ese proceso de unión, ¿no? Cuando la música suena, las personas se acercan físicamente. Este fue un estudio que realizaron en los años, hace 4 o 5 años, realizó Apple Music y la empresa Sonos. La empresa Sonos es una empresa de parlantes, muy, muy exclusivos, esos parlantes muy buenos, donde con el neurocientífico Daniel Levitin, ¿no? Que es
estudioso de todos estos temas, y aparte él tiene un libro muy conocido, ¿no? Que ya tiene como 15 años, que salió La música está en tu cerebro, donde empezaron a estudiar distintas familias y veían cómo la música se comportaba en los ambientes familiares, que justamente Daniel Levitin comentó que había sido una gran experiencia poder realizar esto con dos empresas que lo llevaran fuera del laboratorio, porque él dijo, comprobar esto dentro de un laboratorio hubiera sido muy complicado, porque el comportamiento de las personas no es el mismo. Pero acá era desde las casas, desde las casas. Y ellos veían que las personas que estaban un tiempo siendo, de alguna manera, monitoreadas con música y sin música, ¿no? Sin que las personas supieran que tenía que ver esto con la música. Iban cambiando diferentes cosas, pero en algunos momentos lo único que cambiaba era que había música o que no había música. Y se daban cuenta que cuando sonaban las melodías, la distancia entre los compañeros de la casa se reducía. Las posibilidades de cocinar juntos se incrementaban, aumentaban, ¿no? Ellos hablaban de porcentajes que, la verdad, en esos estudios, a veces hablar de porcentajes es un poco raro, ¿no? Se decía un 33% más aumentaba el cocinar juntos, pero se reían más, invitaban a otras personas a la casa cuando había música sonando constantemente, se decían más te quiero, mostraban afecto hacia otros más. Y hasta tenían más intimidad las parejas cuando estaba sonando la música. O sea, realmente la música une, ¿no? Como bien dice nuestro amigo Martín Lucero, la música nos conecta. Y por eso les recomendamos totalmente que escuchen música en su casa, escuchen música cuando desayunan, cuando está la familia, pongan la bajita, pero porque eso va a generar que el ambiente vaya cambiando, vaya armonizándose, vaya generando un gran proceso de comunidad, justamente. Y fíjense lo interesante de esto, ¿no? Lo hacíamos desde la época de las cavernas, donde se juntaban a escuchar esos cantos del chamán para cambiar esos estados de conciencia. Después en las iglesias, con los cantos gregorianos, con los cantos que se realizaban ahí, en los distintos templos, no solo iglesias católicas, los distintos templos. Pero si nos ponemos a ver, decimos, bueno, ¿cuánta gente podía entrar en una caverna? 30, 40 personas, como mucho. ¿Cuánta gente puede entrar en una iglesia? No sé, 100, 200 personas, depende de la catedral, cuán grande sea, 300, capaz 400, 1000, si uno quiere ser generoso. Realmente es muy poco, ¿no? Pero el ser en este campo, en esta experiencia de vida, fue evolucionando, fue avanzando y llegó la tecnología. Y la tecnología es una gran aliada. Es una gran aliada cuando es utilizada correctamente, como todo. Y la tecnología permitió que pudiéramos alcanzar frecuencias sonoras que en este campo, si no, no los hubiéramos podido alcanzar. Y nació lo que se conoce como la EMD, ¿no? La Electronic Music Dance, la música electrónica bailable. Y se crearon los festivales de música bailable, la música trance, ¿no? De trance, justamente, donde estos festivales puede llegar a entrar 250.000 personas. Los festivales que se hacían pre-estado que estamos viviendo ahora desde el año pasado, en Miami, en Las Vegas, entraba más de 250.000 de personas, más de 250.000 personas funcionando a un mismo ritmo, ¿no? Una de las principales funciones de la música es la de generar esa colectividad, esa unión, la de unir a la gente. Y entra y genera esos estados de inducción, estados de trance. El trance, los cantos, los bailes, los movimientos, hasta los gritos, los balanceos rítmicos, todo eso va generando procesos no convencionales de conciencia. Esto lo pueden ver en los cantos que se hacían antes, como también lo pueden ver en los derviches
que danzaban, ¿no? En Turquía, que danzan a una velocidad increíble y entran en un estado de trance a través del baile, cómo se va dando también en los festivales de música, ¿no? Que la gente está bailando y uno dice, ve, esta persona se fue. Cómo también se habla de las mujeres que se cantaban en las noches de luna, se ponían a bailar y a cantar. ¿Por qué hacían? Para entrar en una frecuencia distinta, ¿no? Estados profundamente alterados. Y aunque puede ser alcanzado por un solo individuo, a menudo parece que esto se facilita cuando es en grupo comunitario. Entonces, esto empezó a pasar también. Se empezó a generar grandes comunidades de gente que se juntaba a bailar con música electrónica, tum, 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 y generando una frecuencia que antes no se podía generar. ¿Y qué empezó a suceder? Lo mismo que pasaba con los cantos gregorianos. Empezó a que la gente empezara a cambiar la frecuencia vibratoria, sus estados de conciencia, y estuviera como más alerta, como más despierto, y empezara como a despertar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Empezaron como a contaminar el proceso. ¿Qué fue lo que apareció en los grandes festivales de música electrónica, ¿no? Si uno los pudiera decir, si uno no es capaz desde afuera, lo ve más que nada, no es parte de esa gente, pero que dice, y los que van a esos festivales, ¿por qué bailan así? ¿Por qué entran en esos estados? Porque toman la famosa MDMA, ¿no? Conocida mundialmente como la pastilla de éxtasis. Porque fue la manera de tratar de desactivar ese proceso. Pero obviamente no todas las personas que van ahí consumen éxtasis y realmente fue tratar como para bajar ese proceso, para tratar de bajarlo. Esto me trae a colación a mí dos películas muy buenas. Bueno, una muy buena, la otra, capaz uno la puede ver como una película más boba, pero como todas esas películas siempre tienen unas perlitas que son muy interesantes, ¿no? Esta película que les digo así más boba es el título en castellano, yo no sé si el título original era Música, Amigo y Fiestas, ¿no? Música, Amigos y Fiesta, que trabaja Zac Efron, ¿no? No sé si lo ubican, el galancito ese, donde él es un DJ y está comenzando en su proceso de ser famoso, de empezar a triunfar con la música y conoce a un DJ muy famoso. Entonces lo invita a una fiesta. Y hay una parte de la película que está muy buena, si la pueden ver, esa parte la pueden conseguir en YouTube, simplemente esa partecita, ¿no? Donde pongan Zac Efron DJ y ahí aparece, donde Zac Efron, el personaje, le explica a una chica que es la coprotagonista de ahí, cómo hace él como DJ para entrar en la frecuencia de las personas que bailan. Hablando de los beats per minute, ¿no? De los pulsaciones por minuto, que es justamente lo que tiene esta música. Él dice, el reggae tiene 40 BPM, pulsaciones por minuto, ¿no? Entonces esa vibración hace que vos te muevas lento, de una manera así. Y la música trance hace que te muevas a más alto. Entonces cuando él alcanza esa frecuencia, hace que todos entren a bailar en un mismo ritmo. Está muy interesante esa partecita, ¿no? Y la otra película, que esa es mucho más profunda, es mucho más interesante, se llama Frequencies, justamente, ¿no? Frecuencias, que habla de unos chicos que empiezan en el colegio donde los separaban justamente por frecuencias. El más inteligente era la más alta frecuencia, en el espectro visible de la luz, de los colores, era el color violeta, y dentro de los genios, el que no era tanto, o el que era peor, estaba en el color rojo, ¿no? Y hablaban cómo los sonidos, tanto de la palabra como de la música, podían cambiar las frecuencias de las personas, ¿no? Interesante también para verlo. Pero obviamente esto juega un rol fundamental. Y la música es parte fundamental de la frecuencia, de la vibración que somos como seres, ¿no? Como bien decía Nietzsche, la vida sin música sería un desperdicio, porque es parte fundamental. Y sabemos también que esto nos afecta en gran medida.
cualquiera que más o menos haya escuchado música en algún momento, se da cuenta cómo la música lo sube o lo baja, cómo lo mueve de un lado para el otro. Mismo hay muchos estudios que se han realizado. El doctor Masaru Emoto, el doctor japonés muy conocido, hemos hablado de esto en otros programas, donde él hizo el experimento con el agua, ¿no? Tanto no solo lo hacía con las palabras, con las vibraciones, tanto del sentimiento, como de los pensamientos, como de la palabra, sino con lo de la música. Él veía cómo la música iba cambiando las moléculas de agua cuando eran cristalizadas, ¿no? Ahí vemos cómo era algo muy armónico, si era música clásica, o si era música que tenía un sentimiento de alta frecuencia. A veces no hay que confundir que uno dice, bueno, toda la música clásica es buena. Y depende del sentimiento, ¿no? El sentimiento del compositor al momento de componer. Y esa va a ser la frecuencia que va a ir irradiando. Toda la música de heavy metal es mala. Depende del sentimiento del compositor al componer. Pero imagínense que el 90% de nuestras células es agua. Es agua. Nosotros somos 70-80% de nuestro peso volumen del cuerpo físico es agua. Así que la importancia de la música que esté sonando alrededor nuestro es fundamental en todo esto. Y es increíble cómo toda esta información siempre ha estado, como decimos, era algo que lo hacíamos desde tiempos inmemorables y en todas las culturas estuvo. Tan simple como decir ya no estamos escuchando en 440, escuchamos en 432. Ya hay muchos artistas que han salido a tocar en 432, ¿no? Acá mismo en Argentina, uno de los primeros que empezó a hacer conciertos en 432 fue Luca Cervetti, Martín Lucero también, tiene mucha música en 432, donde más allá de la frecuencia en la que esté afinado el instrumento es el sentimiento del compositor, que realmente generan procesos no convencionales de conciencia. Y no solo lo podemos ver en la música, en esas vibraciones, o en el canto, ¿no? O en el baile, como les decía. El baile también nos lleva a eso. El baile, como decíamos, de los derviches danzadores, que van girando y van alcanzando en esos giros, están en un estado de conexión máxima y van girando a una velocidad que entran en estados no convencionales de conciencia. Pero también el arte visual, ¿no? Y ahí la tecnología nuevamente ha permitido que el arte vaya avanzando en cierta manera, se vaya modificando. Pero el arte digital hoy en día, que se ha hecho bastante popular, sobre todo en los festivales de música electrónica, donde se va generando todo un ambiente en ese proceso. Artistas como Android Jones, ¿no? Que es el personaje que aparece ahí abajo, han empezado a generar estas imágenes donde él las ha publicado también en grandes edificios alrededor del mundo. En la Ópera de Sydney, en Australia, en el Empire State, en Estados Unidos. También ha estado en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, donde fue generando estos procesos y muchos lo criticaron y decían que era parte como de los Illuminati, que realmente lo que estaba generando con eso era desempoderar esos lugares o crear como una hipnosis. Entonces, se hizo un estudio en la Universidad de Stanford en el 2012 con los trabajos de Android Jones, y las conclusiones es que un encuentro con las proyecciones de Jones, decían estos científicos en Stanford, podría ser suficiente para llevar a los sujetos a un estado profundamente alterado de conciencia, voluntariamente o no, ya que la persona se pusiera a mirar esa imagen para poder
entrar en un estado de más calma, de más profundidad, de mayor éxtasis, o que simplemente lo mirara y distraído empezara a entrar hacia ese lugar. Algo totalmente interesante, trascendente. Hay muchos artistas que han generado estos procesos y que han logrado esto. Es la música, es el arte, es la pintura, es los gráficos, es el baile, pero todo eso no deja de ser externo, no deja de ser externo. Lo más interesante de esto, de los 4 puntos que queríamos tocar, es el que sigue justamente, que es la conexión interna. Es realmente donde alcanzamos ese estado puro, no convencional de conciencia, donde realmente podemos lograr eso sin depender de nada externo, ¿no? En el programa pasado habíamos hablado de que teníamos que ingerir algo, ¿no? En el caso de las drogas, ya sean convencionales o no convencionales, que podía ser en microdosis, que no tienen los efectos alucinógenos que tienen cuando uno consume DMT o psilocibin o mescalina en grandes cantidades, donde varias personas tomaban esas microdosis para tener esa claridad mental, poder generar procesos, tipo como la película Limitless, ¿no? Sin límites, y crear esa unión, ese flujo de grupo, donde también hablamos de la tecnología, esa tecnología que ha avanzado tanto que donde va un monje tibetano, o monje budista, mejor dicho, le conectan estos aparatos. Este monje que tiene años de entrenamiento en meditación trascendental profunda, más de 30 años, alcanza un nivel gamma, ¿no? De los más altos de frecuencia cerebral, y eso queda registrado en una máquina. Entonces después va uno, poniéndose eso, hace que por esos impulsos eléctricos la persona pueda llegar al mismo proceso. Esa tecnología está disponible hoy en día, no está disponible en masa, ¿no? Pero corporaciones como Google y todo eso cada vez lo están aplicando más en su gente. El arte, la música, la pintura, pero todo eso no deja de ser algo externo, dependiendo de algo externo. Todo este potencial está en nosotros. De por sí, cuando estoy dependiendo de algo externo, tengo todas las consecuencias que eso puede traer. Hablábamos de que en este campo de la materia, en este campo de polaridades, existe un polo como el otro, lo lindo como lo feo. Por lo tanto, todo tiene un tome y dar. Si yo empiezo a ingerir algo para alcanzar ese estado, eventualmente va a tener una consecuencia, va a tener un desgaste en el proceso de mi cuerpo físico, va a tener alguna consecuencia, porque es ley de este campo, ley de las polaridades. De por sí, el tema es qué pasa cuando dejo de estar en ese lugar donde pueda escuchar esa música, donde puedas tener esa tecnología o donde pueda disponer de esa microdosis. ¿Cómo alcanzo ese estado? Eso es fundamental, ¿no? ¿Cuál es la búsqueda esencial de esto, ¿no? En esos estados no convencionales de conciencia podemos salir del proceso de las masas, podríamos decirlo, de la hipnosis generalizada, de la ilusión en la que vivimos atrapados muchas veces en esta experiencia de vida que ya entendemos como la realidad y que a veces sentimos que esos miedos no nos dejan movernos, esas limitaciones son insuperables, que esas potencias no las tengo, que ya siento que me estoy ahogando. Me ayuda a salir. Casi todos nos vamos comportando de la misma manera. Todos fuimos educados, la gran mayoría pasamos por un sistema educacional, principalmente basado en una educación prusiana, donde todos nos enseñaron lo mismo, de la misma manera, el mismo proceso. Entonces, como que nos comportamos, reaccionamos
en gran masa igual a los procesos. Estos estados convencionales nos ayudan a que ese personaje que se presenta acá, que hemos creado acá, vaya quedando de lado y el ser original que soy vaya tomando más control cada vez. Y hay muchas maneras, pero la mejor y la más duradera es la interna. ¿Pero qué tiene la interna? La interna puede ser que sea la que más tiempo me lleva. Porque obviamente me tomo una pastillita y ya estoy. O me conecto a los equipos y ya estoy. O me pongo a escuchar una música y me ayuda. Obviamente que estamos yendo de más grave a menos, ¿no? La música no tendría ningún efecto negativo en mí. Lo único tendría es que si yo únicamente puedo alcanzar ese estado escuchando música, ¿qué pasa cuando no tenga esa música ahí? Voy a depender de algo externo. ¿Cómo alcanzo ese estado? Si estoy capaz en un lugar donde se cortó la luz o donde no tengo acceso a la música, sigo dependiendo de algo externo cuando está en mí. Y recuerden, esto es como un músculo. Si yo no lo utilizo porque lo hago por una pastilla, por algo externo, al fin y al cabo no estoy utilizando lo interno, se empieza a atrofiar, ¿no? Entonces, por eso la importancia de esto. Y obviamente es mucho más fácil que lo haga externo, lo haga de otra manera, pero hay una gran analogía que encontramos con Juanpa el otro día y nos pareció magnífica compartirla acá, ¿no? Que es la del colador, la de un colador, ¿no? Imagínense un colador como un colador de donde cuelan los fideos o donde uno lava la fruta. Y pensá que vos mismo sos un colador, ¿no? Un cuenco, un recipiente lleno de agujeros. Y cuando por medio de psicotrópicos, ¿no? Psicoactivos, por medio de la tecnología o por medio mismo de la música, experimentás un estado de plenitud, un estado de éxtasis. Es como abrir el grifo de la cocina. Como si lo abrieras y inundaras ese colador con agua. Y si hay suficiente volumen de agua, el colador se llena. A pesar de los agujeros, se llena. Y mientras el agua siga inundando, mientras siga cayendo agua del grifo, de la canilla, por un momento vas a experimentar lo que es ser una copa, lo que es ser una taza. Y te vas a sentir completo, te vas a sentir realmente inspirado, divino. Pero luego el grifo se cierra. Se va el efecto de la pastilla, ya no tenés más el aparato electrónico, ya no escuchás más la música. El grifo se cierra. La experiencia cumbre se acaba. Y toda esa agua vuelve a filtrarse hacia afuera. Se va. En cuestión de momentos, vas a volver a estar como estabas al principio, antes de entrar a ese proceso. La información que habías alcanzado se aleja. La inspiración, que era tan fácil de captar hace apenas unos momentos, se escapa. Y ahora te queda tomar una decisión, ¿no? Cuando eso sucede. Te dedicas a la tarea capaz más costosa, porque realmente no sé si es costosa, pero capaz un poco más larga, un poco más repetitiva, de tapar esas fugas del colador, o vas a ir a la casa de la próxima canilla, del próximo grifo, que te va a volver a dar ese momento mínimo de éxtasis. Es una gran analogía, siento yo. Obviamente, no sé, es mucho más fácil abrir el grifo que tapar los agujeritos. Tapar los agujeritos, ¿qué es? Es lograr esa conexión interna. Es trabajar en potenciar, en manejar mi atención, en revisar el sentimiento que me va manejando, en reconocerme como el creador que soy, en empezar a ver que mi campo emocional cada vez esté manifestando más amor
y menos odio, menos discordia, menos desazón. Pero es más largo quizás el proceso. Alguien puede alcanzar este estado apenas recupera esa conexión. Recupera, no es que la aprende, porque esto está en nosotros, en el ser original que somos. Todos tenemos esa conexión. Algunas personas lo logran orando. Algunas personas lo logran simplemente llevando su atención hacia lo superior, hacia lo que consideran como divino. Y justamente cuando esto sucede, ¿no? Digo, claro, bueno, ¿y por dónde tengo que empezar? ¿Qué tengo que empezar a tapar? ¿Qué tengo que empezar a revisar? Porque obviamente llenar esos agujeros no es que tenga que revisar en mi vida pasada, no es que tenga que revisar mis ancestros, no es que tenga que revisar para nada. Es a través de la conexión cómo voy elevando mi frecuencia, voy alcanzando esos estados no convencionales de conciencia. Y voy generando una mejor frecuencia en mí, en mi entorno. Vamos vibrando en esa frecuencia. Y como todos somos emisores, todos los órganos principales son grandes emisores electromagnéticos, cuando me muevo en esa frecuencia, empiezo a irradiar esa frecuencia. Y fíjense que todos los estudios a nivel científico se están refiriendo a la frecuencia del cerebro, no a la frecuencia del corazón, realmente. Y sabemos ya desde los años 90 que el HeartMath Institute, que justamente su nombre es HeartMath, o sea, corazón, matemáticas, ¿no? Porque ellos dicen que es lo que mueve el mundo, lo que mueve el universo, de alguna manera es el corazón y las matemáticas. Por eso tiene ese nombre. Fueron los primeros que empezaron a hablar y analizar el corazón. Y ellos mismos en sus análisis se dieron cuenta que tanto electrónica como magnéticamente el corazón es mucho más potente que el cerebro. 700 veces más potente eléctricamente y hasta 5000 veces más potente magnéticamente. Por eso la importancia en la frecuencia en la que me estoy moviendo. Que vamos irradiando esa frecuencia. Y esto es todo lo que vemos en Conexión Pineal, ¿no? Y lo hemos estado hablando en programas anteriores. Busquen los programas que pasaron, donde hablábamos de la activación de la glándula pineal, justamente lo que va generando el proceso de mantenernos en esa frecuencia, irradiar esa frecuencia, empezar a generar desde ese lugar. Es el estado no convencional de conciencia más puro que podemos alcanzar sin depender de nada externo, a través de la conexión de que cada uno la haga como la haga, ¿no? Cada uno es libre de hacerlo, pero esta conexión interna la puede lograr uno de muchas maneras, a través de oraciones, sin importar la religión, cuando realmente lo hace con un sentido de unión, no con un sentimiento de miedo, como si estuviera orando a algo mucho más grande que uno no pertenece ahí, sino con un sentimiento de unión. Estoy generando ese proceso y estoy alcanzando esa frecuencia. ¿Voy a estar todo el tiempo en eso? No, probablemente no. Si estoy en este campo, seguramente que no. Porque todavía somos aprendices todos acá. Todos estamos aprendiendo, estamos recordando quiénes somos, estamos preparándonos para ser los creadores que tenemos que ser en todo momento, aprendiendo a crear nuestra vida, nuestro día a día. De por sí, justamente al no estar constantemente en esos estados de éxtasis, es lo que nos ayuda a reconocerlos. Que al principio, siempre lo decimos, cuando uno empieza con los procesos, primero reconoce cuando está conectado, cuando está en ese estado, y después empieza a reconocer cuando está desconectado. Porque son más el tiempo que uno pasa conectado que el que pasa desconectado. Pero todos nos movemos en uno y otro. Esto es básicamente todo lo que está generando. La maravilla que vimos con Juanpa con esto, y lo queríamos compartir por eso, es cómo hoy en día, estos tiempos son distintos a todos los tiempos, podemos decir desde que comenzó la era industrial, ¿no? Que fue lo que fue evolucionando, lo que avanzó la humanidad desde 1900
hasta la fecha ha sido muchísimo más lo que avanzó en 2000 años, aproximadamente en tecnología, en comunicación, en alimentación, en un montón de cosas. Pero nunca se había llegado a un punto de tocar la conciencia tanto, como que se la esquivaba, a nivel general estoy hablando. Obviamente siempre hubo iniciados, siempre hubo gente que estaba conociendo esta información porque ha estado presente siempre y que la ha estado analizando. Hoy en día, desde hace 20, 30, 40 años máximo, en Occidente, hablando de la cultura occidental, se ha empezado a abrir esto, a estudiarlo, empezar a tratar de llevarlo a un nivel mucho más grande, a ese despertar de masas tan esperado. Entonces es buenísimo también tener un poco de idea, ¿no? Porque nuevamente uno puede decir, pucha, me es mucho más fácil tomarme una pastillita, enchufarme unos cables o mirar unos dibujos. Pero no dejo de ser ese colador cuando se apaga el grifo. Alcanzo esos momentos y después me vuelvo a sentir vacío. Entonces, la conexión interna, sin depender de nada externo, es la gran clave. El camino de salida, siempre, ante todo, es hacia adentro. Hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Es interno. Está en nosotros esas potencias, está en todos, absolutamente, y son los tiempos de empezar a activarlos. Son los tiempos de empezar a vivirlo. A mí realmente me parece maravilloso todo lo que se está estudiando a nivel de conciencia, que como decíamos con Juan en el programa pasado, cuando uno empieza a ver lo que la ciencia hoy en día empieza a confirmar, no es nada más lo que las culturas orientales, ancestrales, tanto en Occidente como en Oriente, o los grandes movimientos espirituales venían afirmando hace miles y miles de años. Pero en nuestra cultura, en nuestra estructura mental, es como que hasta que no está científicamente comprobado, no se vuelve masivo. Entonces, está buenísimo que se vaya generando ese proceso. Está buenísimo que las empresas estén buscando lugares donde se realice más meditación, donde se realice procesos de atención plena, donde se esté trabajando más en el ser, donde, como decíamos cuando hablábamos de salud en los programas pasados, en los hospitales, tanto en Argentina, haya personas asistiendo con procesos para transformar a los seres de otro lugar, como transferencia de energía y demás, ¿no? Mismo por un pariente cercano, que era excombatiente de Estados Unidos, ahí en los hospitales de Estados Unidos, para los excombatientes, los estaban mandando, en vez de darle tanto Prozac, esa pastilla antidepresiva, que tiene un impacto en la glándula pineal, por otro lado, los estaban mandando a hacer meditación, la que más les gustara, especialmente atención plena, mindfulness. Pero un proceso como el ejército de los Estados Unidos, una estructura tan rígida, que estuvieran abriéndose a otros estados de conciencia naturales. Ese es el proceso que tenemos que hacer y es el proceso que tenemos que ir generando todos, de una gran manera. Ya se nos está terminando el tiempo. Si no vieron la primera parte, búsquenla para tener la película completa, ver toda la información que está dando vueltas sobre esto, que es fantástico. Y antes de irnos, les quiero comentar que comenzamos el 14 con el nuevo desafío, los 10 días para la manifestación. Esto es exclusivo para el miembro del Club Pineal, que es una membresía con un acceso mensual de un muy bajo costo. Te podés sumar todavía, tiene grandísimos beneficios. Pregúntanos si te interesa saber más sobre el Club Pineal, y son 10 días, un trabajo específico para empezar a manifestar, potenciar la manifestación. También el 7 de agosto tenemos el taller Retomando el ritmo de tu vida. Todos tenemos una o varias de estas áreas a trabajar, ya sea la salud, ya sean las relaciones, ya sea el amor. Las relaciones y el amor son diferentes. Estamos hablando de relaciones con terceros, amigos, trabajo, vecinos, familiares. El amor es la relación de la pareja íntima.
las finanzas, la economía y la realización. Que todos tenemos una o varias de estas áreas que se han movido, o capaz siempre estuvieran movidos, y que como que perdimos como el rumbo. Es momento de empezar a tomarlo. Son los tiempos donde tenemos que movernos en esos estados no convencionales de conciencia. Dejar que ese personaje responda al actor principal, al ser original que soy. Y de ahí nos empecemos a mover. Esto es el 7 de agosto, es vía Zoom, es online, Juan Pablo y yo, donde estamos interactuando. Es un gran trabajo, mucha tarea a realizar en 4 horitas nada más, de 15 horas de Argentina. Comienza a las 15 horas de Argentina, el 7 de agosto. Sumate, puedes entrar a la página conexionpineal.org y ahí podés ver la información. Y acá salió cortado, pero el 20, ya les digo que acá me sale cortado, el 23 de agosto, Juan Pablo va a estar realizando el taller retiro en San Luis. En San Luis, Sueña sin límites. Sueña sin límites. Este taller donde son 3 días, empezás un viernes a la tarde, termina el domingo a la tarde, donde se da la activación de la glándula pineal y a su vez se va generando el proceso para empezar a manifestar ese sueño, empezar a comprender cómo uno tiene que empezar a crear. 23, 24 y 25 de julio. Empezar a ver quién me acompaña en este sueño, definir el sueño. Esos sueños que a veces los tengo en el aire y los tengo que empezar a aterrizar, los tengo que empezar a manifestar desde un estado no convencional de conciencia, desde esa conexión a la fuente, con ese potencial de creador que tenemos. A todo sueño con acción le llega su momento de manifestación. Son los tiempos de empezar a hacerlo. Acá te acompañamos en ese proceso, ¿no? 3 días donde vamos a revisar quién te va a acompañar en ese sueño, cómo tenés que ir viendo el proceso, clarificándolo, aterrizándolo, generándolo en lo invisible y en la acción. Eso es 23, 24 y 25 de julio en San Luis. Ahí nos puedes escribir, Juanpablo@Conexión Pineal, Federico@Conexión Pineal y también Adriana@Conexión Pineal y te pueden pasar más info al respecto. Muy bien, ya estamos en horario para ir terminando. Les agradezco mucho por acompañarme. No se vayan, que viene Patricia con Salud Consciente. Continúen en Quinta Dimensión, compartan los programas, corran la voz, empiecen a crear el mundo que queremos vivir, siendo parte de este proceso, ¿no? Que la atención esté donde tenga que estar. Les mando un gran saludo, muchísimas bendiciones. Hasta nuestro próximo encuentro.